Buenas a todos. Vamos a ver un poco lo que sería una introducción a MongoDB y a trabajar con la consola de administración de MongoDB. MongoDB tiene un lenguaje derivado de JavaScript con una serie de funciones que nos permiten trabajar con un Mongo Shell o Mongo SH, como lo llaman ellos, y gestionar lo que sería la base de datos. Sí que es cierto que todo esto, pues al final no tiene una interfaz tan clara como la tendría SQL, que es un lenguaje en el que estamos acostumbrados y que es muy parecido a lo que sería la definición o la descripción de los elementos que queremos encontrar en la base de datos. Aquí vamos a utilizar una serie de funciones y elementos derivados del lenguaje JSON y por lo tanto pues vamos a tener una nomenclatura un poco más complicada. Pero vamos a ver ciertos ejemplos básicos en este vídeo de cómo trabajar con la base de datos mediante esta terminal y sus funciones. En el último vídeo vimos cómo podemos instalar mediante Docker una instancia de MongoDB y aquí en principio pues podemos arrancarla y para trabajar con MongoDB pues vamos a utilizar el Mongo Compass, que es esa IDE que nos ofrece, donde podemos, pues si tenemos definida la conexión, recordad que para conectar tan solo tendríamos que establecer el servidor localhost y establecer aquí en el apartado de autenticación el usuario y la contraseña que hemos puesto al definir pues ese Docker run para lanzar el contenedor cuando conectamos a Docker y creamos una instancia de la base de datos de MongoDB. Cuando tenemos aquí, pues esta sería la información básica. Aquí tengo una base de datos ejemplo, pero vamos a crear una base de datos nueva. La base de datos nueva la podemos crear o bien con un Mongo Shell, abriendo un Mongo Shell, o podemos utilizar esta información, ¿vale? Aquí tendríamos el Mongo Shell y yo podría, por ejemplo, llegar y decir use NBA, que es una base de datos que no tengo, ¿vale? Algo así. Y que si le hago db.create collection, ¿vale? Pues le voy a decir que me cree la colección pues llamada jugadores. ¿Vale? Esa colección, en principio, aquí, si refrescamos o actualizamos las bases de datos, pues me aparecerá esa NBA y nosotros, pues, digamos que trabajamos con una interfaz que nos permite conectar a través de Mongo SH, que sería pues un poco la versión avanzada donde tenemos todas las funcionalidades, pero que también podemos crearla pues a través de aquí con estos ayudantes donde podamos crear la base de datos y el nombre de la colección. Así que es cierto que nosotros, pues tan solo insertando un documento dentro de esa colección, pues se crearía esta colección de jugadores directamente, pero pues la hemos creado a mano con ese db.createCollection jugadores. Nos dice o tenemos una verificación donde nos dice que se ha creado correctamente, al igual que nos dirá pues que cuando se han insertado documentos, etcétera, pues nos da una retroalimentación de lo que vamos haciendo contra la base de datos. Recordad también que nosotros desde una terminal podemos conectar a esta terminal directamente sin tener que utilizar Mongo de Compass, ¿vale? Tan solo ejecutando un comando dentro del contenedor, pues podríamos acceder a toda esa gestión, al igual que pues bases de datos como Oracle o MySQL tiene su shell o su programa de administración. Cuando estamos aquí, vamos a hacer un pequeño repaso en 20, 25 minutos, 30 minutos de lo que sería el trabajo con la base de datos y pues la modificación, creación de documentos, el borrado de documentos y la búsqueda un poco de la información que tenemos almacenada en la base de datos. Así pues si empezamos dentro de esta colección jugadores que tenemos aquí y que podéis ayudaros perfectamente de esto para ver que pues no tenemos ningún tipo de documento, ¿vale? Que se habría ejecutado
una, una función find para buscar el número de documentos que tiene la colección y no tiene ninguno, pues vamos a insertar un documento en esa colección. Nosotros siempre, al hacer el use MBA, que sería el selector de la base de datos, pues tenemos un alias que es sdb, ¿vale? Ahí me estaría refiriendo a la base de datos NBA que tengo seleccionada ahora mismo, punto. Y aquí tenemos que referirnos en el siguiente a la colección jugadores, que la he creado antes, y vamos a insertar un documento. Para insertar un documento, básicamente lo único que tenemos que hacer es definir el documento. Ese documento, cuando trabajamos con una base de datos MongoDB, lo definimos con esos dos corchetes, ¿vale? Cuando estamos trabajando con este MongoShell, a través de MongoCompass, podemos con el Shift y Intro establecer, y veréis cómo me equivoco y pulso a Intro muchas veces, establecer ese multilínea, ¿vale? Para poder trabajar pues, con una notación un poco más cómoda y unas líneas pues menos, una línea menos tipos para ello, ¿no? En este caso, pues voy a utilizar un ejemplo, una base de datos de jugadores de la NBA y vamos a crear pues lo que sería pues una etiqueta nombre, ¿vale? Recordad que estas etiquetas pueden ir establecidas con dobles comillas o sin dobles comillas, porque estamos trabajando con una función JavaScript donde si nosotros le pasamos un documento definido en JSON, se hacen las conversiones pertinentes para la base de datos que de forma nativa en principio serían con esas dobles comillas para definir las etiquetas. Dentro de este nombre, pues podemos definir el nombre de un jugador, pues, José Manuel Pérez, que es un jugador que ya no está en activo, pero vamos a utilizarlo como ejemplo. Pues vamos a poner que ocupa la posición de base, ¿vale? Y vamos a establecer, pues, por ejemplo, que su nacionalidad sea española. A partir de aquí, nosotros podríamos poner perfectamente una definición de lo que serían la, cualquier tipo de dato. Podríamos poner una definición de una fecha, pues, por ejemplo, fecha de nacimiento. Y que fuera, y aquí podemos utilizar tanto funciones como isodate, como seleccionar un new date y establecerle una definición estándar, pues por ejemplo, 1900, no sé si fue 81, y aquí sería la definición del mes 3, ¿vale? Y definiríamos esa fecha. También podemos establecer, pues, por ejemplo, altura y definir un valor numérico, pues a lo mejor 195 centímetros. Y pues igual que eso, pues peso. Pues podríamos definir con el punto, pues lo que sería un valor decimal. 85,6, por ejemplo. ¿Vale? Y tendríamos definidos los datos de lo que sería pues la mayor parte de datos que podemos colocar ahí, aunque existen muchos más. Eh, la particularidad que tienen estos documentos es que nosotros podemos establecer también lo que serían un atributo que tuviera múltiples valores, ¿vale? Por ejemplo, podemos definir a lo mejor un atributo del premio, donde podríamos establecer con estos corchetes la definición de algún tipo de premio que haya tenido este jugador. Pues, por ejemplo, eh, mejor compañero 2014. Y con más vamos separando esos valores, pues estableciendo pues mejor compañero 2014 o rookie,
cualquiera que sea, ¿no? Pero será pues unos valores múltiples que van separados por comas. Cuando tenemos esos arrays, que podrían ser otros objetos, pues nos queda definir pues, un poco cuáles serían esos objetos que tenemos. Pues en principio podríamos tener un objeto que fueron estadísticas y que nosotros lo definimos con otros corchetes, con lo que estamos insertando un documento dentro de un documento. Es decir, dentro de esas estadísticas nosotros tendremos que pues, la vida de este jugador, pues, puntos por partido, por ejemplo, ha medido pues 15. Rebotes por partido, pues a lo mejor 5 y asistencias por partido cada día. Y ahí tenemos un documento que lo hemos llamado con, o lo referenciaremos a partir del nombre de estadísticas, de la etiqueta estadísticas, y hemos abierto y hemos cerrado para definir que tiene tres etiquetas. PPP, en este caso puntos por partido, rebotes por partido y asistencias por partido. Es decir, en el diseño de esta base de datos, cosas que en SQL no podríamos tener, como por ejemplo los atributos multivaluados o las referencias a, digamos, otras tablas que serían el equivalente a esto, pues esa relación que nosotros haríamos con dos tablas donde nos llevaríamos la carrera primaria de este jugador, perdón, y digamos que este jugador eh, tendría una relación con una tabla de estadísticas donde nos llevaríamos la clave primaria y estableceríamos las estadísticas, pues aquí directamente podemos insertar esas estadísticas dentro del propio documento, con lo cual la recuperación pues será más rápida que tengamos. En este caso, nosotros insertamos este documento, tendremos un documento con un campo barra baja ID que nos habrá puesto de forma automática. ¿Vale? Voy a darle a entrar, me dice que efectivamente se ha insertado y que este objeto pues tenemos con ese ID. Este ID yo lo puedo definir perfectamente, es decir, yo puedo llegar y decir pues, tv.jugadores.find, mostramos la colección que tenemos y vemos cómo se me ha insertado un valor de tipo object ID que tiene este tipo de valor. No obstante, yo aquí podría poner, por ejemplo, llegar aquí, establecer que voy a insertar pues, otro jugador que se llame, bueno, por ejemplo, Pau Gasol, ¿vale? Que tenga un atributo que se llame barra baja ID y que yo le ponga el valor que considere. En este caso puedo ponerle 2, por ejemplo. Y establecer que ese ID será, en lugar de una referencia automática, un valor numérico tan largo como tenemos, pues un ID que yo he establecido o que dentro de mi organización, que es la que quiero representar, pues tiene ese valor, ¿vale? A partir de aquí, pues puedo cambiar ciertos valores y una de las cosas que tenemos es que a lo mejor pues, ese valor de premios no tiene por qué estar reflejado en todos los documentos. Es decir, tenemos una estructura libre si no hemos establecido una validación que nos establezca que todo documento insertado tiene que contemplar una serie de normas que estará definida también mediante JSON, pero podemos definir pues, que tengamos un jugador que tiene esa etiqueta precio que acabo de borrar y un jugador que directamente pues, no la tenga. ¿Vale? Con lo cual aquí pues, tendremos dos jugadores insertados y aquí vamos a ponerle que es pivot y en principio ese db jugadores.file me mostrará pues, dos jugadores, uno que sí que tiene el ID establecido de forma automática por la base de datos y otro establecido por mí mismo con un ID de 2. ¿Vale? A partir de aquí
nosotros podemos trabajar con esas estadísticas. Por ejemplo, si yo quisiera modificar uno de esos documentos, pues podría llegar y decir db.jugadores.update1, ¿vale? Y estableceríamos la posibilidad de modificar un jugador, ¿no? Para esto tenemos que establecer dos condiciones. En este caso, tenemos que establecer lo que sería eh, el filtro en este apartado, donde me va a establecer qué documento tiene que cumplir. Por ejemplo, que nombre sea Pau Gasol. Y las modificaciones que voy a hacer en este segundo documento que le paso a esa función, donde le voy a poner, por ejemplo, que tenga un set, ¿vale? Una función set, que es la que me permite insertar un atributo en ese documento, y le voy a poner en ese set, pues, por ejemplo, una etiqueta más. Pues equipo, Los Ángeles Lakers, ¿vale? Podría ser uno de los elementos que yo puedo establecer. ¿Vale? Si le doy a intro, pues tool, inserted ID ninguno, matched count, una persona, perdón, una persona, un documento, y modificado. Y si hacemos la función para ver ese find, pues tenemos aquí que Pau Gasol pues será pivot, tendrá una fecha de nacimiento y tendrá una etiqueta de equipo que inserta, ¿vale? E idénticamente que eso, pues tendríamos o podríamos obtener el contrario, que sería un set, ¿vale? Establecer que voy a eliminar un apartado, ¿vale? Pues por ejemplo voy a decirle que la nacionalidad, ¿vale? Y aquí tendríamos que decirle que sea la nacionalidad la que voy a borrar, ¿vale? Pues sería ese funcionamiento y, por ejemplo, si aquí en lugar de hacer ese file para que nos devuelva el genérico, lo establecemos con un documento cual queremos comprar, sería la búsqueda, pues vamos a decirle que el nombre sea, uy, perdón, que el nombre sea ese pago, ¿vale? Y ahí tenemos que efectivamente pues la nacionalidad habrá desaparecido de, de ese documento que tengo establecido como la información de la persona o jugador de pagos. Ya entrando en lo que sería pues este db.jugadores, tenemos la posibilidad también jugadores punto delete one, ¿vale? Donde nosotros podemos establecer, pues con un poco de razonamiento podemos llegar y decir, pues si para buscar yo establezco un apartado de corchetes donde tenemos, abro el corchete, le pongo las etiquetas y los valores que considero oportunos, pues, y lo que sería la modificación, he establecido dos, un primer apartado donde establezco cuál va a buscarse, es decir, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir este documento y qué modificaciones se tienen que hacer, pues si quiero borrar el documento completo, pues aquí tendré que establecer ese filtro, digamos, que me diga qué documento voy a establecer, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos delete one, al igual que he hecho insert one o update one, tenemos la posibilidad de tener funciones donde podemos insertar muchos, modificar muchos o borrar muchos, siempre que se cumpla, ¿vale? En este caso, el delete one encontrará un documento y el primero de ellos lo borrará. ¿Vale? Pues si aquí le pongo pues, ese filtro donde voy a poner nombre, dos puntos a Pau Gasol,
pues en principio me dirá que efectivamente pues se ha borrado y el db.jugadores.find, ¿vale? Pues no me devolverá o me devolverá solo uno, ¿vale? Esta sería un poco la forma de trabajar que tenemos. Y, por ejemplo, imaginaros que quiero borrar toda la base de datos, pues db.jugadores.delete many y le voy a poner, ¿vale? Pues el missing required argumental, pues le voy a poner ese filtro y es filtro vacío. Pues en principio aquí los habría borrado todos, ¿vale? Habría el db.jugadores.jugadores.find, pues me devolvería el vacío, ¿vale? No tendría ninguno. Y por ejemplo, tenemos una serie de datos establecidos en JSON, yo puedo utilizar db.jugadores y os he dejado en Notion la posibilidad de o una serie de datos de jugadores que están establecidos pues, para poder hacer consultas o poder practicar este tipo de ejemplos. Así, si yo voy a insertar muchos, en este caso no tendré que definir un, digamos, un objeto, un documento, como sería estos dos corchetes, sino que tengo que definir un conjunto de documentos, ¿vale? Y eso lo estableceríamos estableciendo esa notación para los array donde establecemos esos corchetes. Y a partir de aquí, pues vamos a ir encadenando una serie de documentos y aquí, por ejemplo, tenemos pues una serie de datos de ejemplo donde tenemos pues todos estos jugadores y si veis empieza con ese corchete que sería lo que recibe esa función insert many para poder insertarlo. Así pues vamos a copiarlo y aquí directamente pues quitamos estos corchetes y se lo pasaríamos como todos los jugadores donde tenemos separados, pues aquí empezaría un jugador y aquí acabaría. Pondríamos una coma y siguiente documento y siguiente documento y siguiente documento y siguiente documento. ¿Vale? Y nos diría en lugar de la knowledge y nos dice todos los IDs que se han insertado. En este caso, pues todos los IDs para mejorar un poco la referencia son IDs que yo he definido o sea, con un número natural. Y así, pues la definición o la búsqueda de todos los jugadores que tengo en la base de datos, pues me devolvería este. ¿Vale? Si, por ejemplo, queremos, o a lo mejor el borrado de todos los aleros, pues por ejemplo, pues diríamos db.jugadores.delete many y aquí debe cumplirse una condición, ¿vale? No tenemos que poner ni corchetes ni nada, tenemos que poner una serie de condiciones que a mí me, o sea, me seleccionen varios documentos. Por ejemplo, una de las condiciones es que la posición, tenemos aquí, ¿vale? La posición pues sea, vale. Con lo cual, pues la ejecución de eso tendríamos o podríamos definir todos los aleros que vamos a borrar. Dentro de esto, pues podemos definir más elementos o más filtros, pero lo veremos luego al trabajar con las consultas. Si le damos ahí, pues delete background, alero, posición. A ver, ¿no? Delete posición. Posición. Vale. Ahí sí que se ha hecho de forma correcta y ha establecido que hay 10 documentos que tienen como posición alero y por lo tanto ahora pues ese file pues no me devolverá ningún tipo de alero.
Bueno, pues el apartado de consultas, que es el que más opciones tiene, podemos establecer pues, los siguientes ejemplos, una serie de ejemplos donde podemos hacer las consultas. Las haremos siempre de punto jugadores, punto find. Tenemos también el find one para encontrar uno solo. Recordad pues que a lo mejor me puede interesar encontrar el primer documento, y sí que es cierto que en este caso, al no establecer de forma clara una clave primaria, sí que podemos tener en ocasiones documentos repetidos. Esto es bastante común si, por ejemplo, estamos trabajando con un lenguaje de programación y estamos haciendo ciertas pruebas. No hemos establecido una validación para los datos y nosotros, por ejemplo, podemos encontrar que tenemos X documentos que cumplen cierta condición, como por ejemplo que tengamos jugadores con nombres repetidos, etcétera, que sería un poco lo que podría ocurrir en una base de datos relacional si no establecemos una clave primaria para el nombre de las personas. Pero aquí, pues podría ser algo más sencillo el que a través de un lenguaje de programación podemos encontrarnos en esa situación. Para, para hacer la búsqueda, nosotros vamos a trabajar con ese filtro que hemos establecido dentro de de esas dos llaves que establecemos. Pues podríamos colocar, pues, por ejemplo, que el nombre sea Stephen Curry, que me haga, ¿vale? Me da el documento, pero podemos colocar, por ejemplo, que tenga o que tengamos un documento que empiece por S. Para eso utilizaremos una serie de em, expresiones regulares, perdón, ¿vale? Donde puedo colocar, por ejemplo, con ese corchete y decirle que pues, el nombre empiece por S, ¿vale? Aquí tengamos donde sería pues que empiece por S, tendríamos todos esos documentos que empiezan por S, y ahí tendríamos toda la potencia de las expresiones regulares para definir pues elementos o condiciones que deben cumplir los strings que tengamos almacenados en la base de datos. Si, por ejemplo, queremos establecer múltiples condiciones, pues aquí podríamos definirlo con una coma de forma sencilla o con una función add. ¿Vale? Por ejemplo, que tengamos aquí que su posición sea base. Mm, que empiece por ese y su posición, perdón. Y ahí tenemos, pues, eso sería. ¿Vale? Y tendrá que cumplir esas dos condiciones que tengamos. Por ejemplo, vamos a buscar otra letra que no sea la S, por ejemplo, que sea la N. No tenemos ninguna N, pero vamos a hacer, por ejemplo, que sea pivot. No, el nombre que aquí se pone y su posición sea pivot. Y haga pivot. Ujú. A ver si tengo aquí a lo mejor. Bueno, también por deciros, aquí tenemos la posibilidad de verlo de forma más sencilla, por ejemplo, con J y que sea pivot. Con J y que sea pivot, ¿no?
Así estoy haciendo yo. Vamos. Nombre, posición, pivot. Bueno, vamos a ponerle. Bueno, debe cumplir las dos cosas. Empezaría por nombre hecho de. Y sería pivot. Ah, pivot tiene acento. Perdón. Así sí. Vale, tenemos que tener en cuenta eso, que es case sensitive también, y tenemos que tener en cuenta los acentos, porque no produciría lo mismo. Y eso sería para tener dos condiciones que se cumplieran a la vez. Si quisiéramos tener dos condiciones que se cumplieran a la vez, pero que fueran o una u otra, pues tendríamos un operador OR, ¿vale? Y recordad que aquí, por ejemplo, tendríamos ese documento con el que empezamos y aquí insertaríamos un operador OR y dentro de ese operador definiríamos cuáles son las condiciones que debe cumplir. En este caso, pues que imaginaros que sea pivot y voy a poner también que su nacionalidad sea esta, camerunés. Camerunés, que lo ponemos ahí. Con lo cual estaremos estableciendo ese OR, esa concatenación de condiciones y OR, perdón, y ahora aquí no es esta, sino es esta. ¿Vale? Establecemos un valor múltiple de condiciones que tenemos que pasar a ese operador OR. Sesión pivot. Mm, Me faltarán aquí los documentos. Este y será. Ahí como veis la anotación pues es un poco engorrosa, ¿vale? Pero aquí nos aparecen pues todos aquellos que son cameruneses o que son pivots, ¿vale? Tendríamos esas dos condiciones que establecemos. Pero si os dais cuenta, pues al establecer esa anotación de esa función OR, le establecemos o le tenemos que pasar un array de condiciones y esas condiciones deben estar establecidas como una serie de documentos. En principio, esta sería la notación más clásica. Y al igual que tenemos OR, tenemos una función AND. No obstante, pues en versiones posteriores de lo que serían la base de datos o últimas versiones, pues dentro de ese find se han establecido la definición dentro de ese mismo documento con dos etiquetas, el establecer esa condición AND que tenemos, ¿vale? Que hemos utilizado para establecer, pues, que empiece por J y tenga o sea un pivot, ¿vale? Dentro de estos documentos, nosotros podemos eh, también trabajar con lo que sería el documento que tenemos aquí, ¿vale? Si nosotros queremos establecer o filtrar por algún tipo de, de ese documento que tenemos embebido, documento estadísticas, pues vamos a utilizar db.jugadores.find y aquí vamos a establecer lo que sería ese filtro, pero en ese filtro vamos a definir con comillas, eso sí, el, la etiqueta estadísticas punto y puntos por partido, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí tendríamos que definir, pues, que ese y hay una serie de operadores que nos permiten establecer, pues, mayor que, y aquí vamos a definir un documento mayor que, pues, por ejemplo, 15. Con lo cual nos daría todo aquel documento que tuviera
una etiqueta estadísticas que fuera un documento y que dentro de ese documento tuviera un apartado que fuera puntos por partido y que sea mayor que 15. A ver, ¿dónde me he equivocado aquí? Me faltará un paréntesis para cerrar el primero, ese de ahí, y ahí lo tenemos, ¿vale? Donde tenemos que todos los documentos pues cumplirán que sean mayores que 15. Igual que esto, pues tenemos mayores o iguales, tenemos también menores o iguales y tenemos también que sería menor o igual y menor que 15 para tener aquí todos estos. Esto sería un poco los filtros. En los filtros hay muchas más opciones que podemos utilizar para hacer filtrado y opciones más avanzadas donde podemos hacer agrupaciones o transformaciones de esos documentos para que cumplan. No obstante, nosotros podemos tener la posibilidad de definir pues que un apartado o una parte adicional donde establecemos, además de esas condiciones que tenemos o que nos proporciona la búsqueda, podemos definir una cierta modificación, al igual que hacemos en el apartado SELE con la cláusula SELE, para definir pues que yo, por ejemplo, quiero el nombre, ¿vale? Y le voy a poner que me aparezca el nombre, además de pues ese estadísticas, perdón, puntos por parte, ¿vale? Y siempre que utilizo ese documento estableceré con esas dos comillas para definir ese campo, pues digamos, embebido que tenemos. Así tenemos esta consulta de menos de 15 puntos, pues me aparecerá ese documento 24 con nombre Rudy Gobert y me aparecerá pues, la estadística de los puntos por partido que tengamos. Si, por ejemplo, quisiéramos que este ID no apareciera, porque solo me referencia a esos datos, pues podríamos añadir un campo donde fuera el ID los puntos cero, con lo cual estamos diciendo que no queremos que nos aparezca ese ID que tenemos ahí. ¿Vale? Y tendremos como resultado ese documento donde nos aparecerá el nombre y las estadísticas que tenemos dentro de la base de datos. Eh, Dentro de esa base de datos, pues de jugadores, no hemos establecido ningún tipo de array, de trabajo con el array. Pero podemos establecer, por ejemplo, crear o modificar y así nos podemos establecerlo, pues vamos a hacer un db.jugadores.file. Vamos a definirle que el jugador, por ejemplo, con nombre Stephen Curry. Y vamos a hacer una modificación a ese documento estableciendo pues esa etiqueta premios, ¿vale? Recordad aquí que vamos a hacer un set de esa etiqueta premios. También y aquí pues le voy a poner pues MVP, MVP 2015 y 2016. No sé si es así, pero sí que se quedan nuevos MVPs consecutivos 2016. ¿Vale? Eh, pues digamos que con esto, si los cierres están correctos, en principio sí. Stephen Curry, Phil Naismith start with $S, consider specific as field. No. Field path, Phil Naismith might not start with $.
A ver. Ah, pero no es fine. Es update one. Vale, aquí lo tenemos y es el db.find, db.jugadores, jugadores, punto find, y aquí tenemos ese nombre, Stephen Curry. Pues me parecería esa etiqueta premios, ¿vale? Dentro de lo que serían los arrays, nosotros podemos pues establecer o hacer modificaciones. Update one, diciéndole que ya no es operación set, sino operaciones parecidas como add field, pop, push, que nos permiten modificar los valores que tienen los arrays. ¿Vale? Y aquí tendríamos, por ejemplo, que si hacemos una operación push, que sería añadir un valor a qué elemento, pues en ese elemento estableceríamos, en este caso, premios y le diríamos qué valor queremos colocar, pues en este caso MVP finales 2019, por poner. ¿Vale? Con lo cual, este de aquí pues tendría ese MVP finales 2019. Al igual que eso, pues tenemos la posibilidad de, por ejemplo, hacer un pop, que sería esto de aquí, ¿vale? Donde nosotros quisiéramos eliminar ese premios y vamos a ponerle, pues, por ejemplo, menos uno, ¿no? Menos uno o uno. Premios, no, no, me falta uno. Con menos uno y con uno podemos modificar la direccionalidad, ¿vale? Y establecer, pues, cuál quiero quitar, ¿vale? Si el primero o el último. Pero tenemos también opciones por añadir campo, etcétera, para establecer o trabajar lo que sería con todos los arrays. De forma idéntica como lo he hecho, los objetos que tenemos aquí pues sería muy parecido a los que tenemos establecidos dentro de esta con set o con un set para definir esos cambios que tengamos. Y por ejemplo con el set, si tuviéramos o quisiéramos cambiar de posición a este documento donde es base, pues, por ejemplo ponerle escolta, pues tendríamos que hacerle ese, por ejemplo, dos puntos set, ¿vale? Le diríamos posición eh, escolta y aquí tendríamos que al encontrar esa etiqueta posición que tenía el valor de base, pues ahora lo hemos cambiado al valor de escolta. En principio esto sería un poco el trabajo que tenemos con la base de datos y que podemos hacer. Es mucho más complejo el trabajo con MongoDB, pero pues es una introducción en lo que sería la forma de trabajar y que, pues como todo, hay que pelearse con la notación un poco para comprender el funcionamiento. Y cuando ves el funcionamiento, pues al final sí que produce una notación compleja, pero no es demasiado complicada. Pues en el próximo vídeo veremos las agregaciones y en principio pues terminamos con esta introducción a MongoDB. Así que hasta el próximo vídeo. Hasta luego.